¿Cómo están, amados hermanos? Y nosotros felices de poder compartir con ustedes esta gran verdad espiritual que tiene que ver con la prefiguración del Señor Jesucristo en 7 memoriales de 7 fiestas nacionales de Israel. Quiero compartirles, como decía en esta serie que hemos iniciado, de que el corazón del Padre Dios fue prefigurar al Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Y vemos así cómo la Biblia está llena de memoriales que se cumplieron en los 7 pactos del Calvario. Escuche qué interesante. Nosotros vemos la cruz y nos imaginamos al Señor Jesucristo ahí crucificado. Sin embargo, no vemos lo que pasó dentro del ámbito espiritual de esos 7 pactos cumplidos en la cruz del Calvario. Pero volviendo al tema del memorial, hay más o menos como 60 partes en la preciosa palabra de Dios que nos hablan con respecto al memorial. Un memorial se levanta, valga la redundancia, memorial. Se levanta, por ejemplo, en un país cuando una persona ha sido relevante en la historia de ese país y se levanta, puede ser con una figura de bronce de la persona en cuestión. Un memorial puede ser un monumento, simplemente un monumento, pero es muy importante porque tiene una función específica. El memorial tiene la función específica de recordarle a las generaciones futuras, a las generaciones que vienen, recordarle la obra o ese personaje. Ejemplo, en los Estados Unidos hay un monumento bellísimo a Abraham Lincoln, que fue el presidente que abolió la esclavitud de los negros. Hay otro monumento en recordatorio de los soldados caídos en batalla. Ese monumento bellísimo nosotros conocemos, está en el cementerio de Arlington, y así cada memorial, repito, tiene el objetivo de recordar las hazañas, la obra de personas influyentes y que han tocado los destinos de una nación. En la palabra de Dios también están establecidos los memoriales, y hubo algo muy importante cuando Moisés estuvo en el Sinaí. El Dios eterno y poderoso establece un memorial. Veamos lo que pasó ahí y lo que es el memorial que se le dio a Moisés. Veamos. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué es un memorial? Vimos ya en nuestra parte cristiana algo que se lleva a Dios como ofrenda perpetua. Es lo que se establece como un recordatorio perpetuo de algo, de 2 personas, en un país. Es algo que marca las mentes y los corazones de una generación. Están hechos con ese propósito. Eso es un memorial.
Y hermanos, repito, en la palabra de Dios hay decenas de memoriales. Por ejemplo, aquí hay un memorial muy lindo. Éxodo 15 nos habla del cántico del Mar Rojo. Y ese cántico se levantó como recordatorio de la hazaña de que Dios dividió el Mar Rojo. Y así sucesivamente, de generación en generación, se levantaron los memoriales. Por eso es tan importante que comprendamos, y lo que queremos es compartirte, hermano, sobre esos 7 memoriales, cada uno con una adoración específica, dándonos 49 formas de adoración. ¿Cómo es que vemos cuando nos acercamos a la cruz? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es nuestra percepción de lo que es y fue y sigue siendo la cruz del Calvario? ¿Cuál es la percepción que tenemos cuando nos acercamos a la cruz y al Cristo crucificado? ¿Sabes una cosa? La cruz no es ni fue solamente el madero donde Jesús murió. Mucha gente religiosamente lo ve o la ve como el madero, como un lugar específico donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Sin embargo, la cruz, ¿sabes una cosa, amado hermano? La cruz tiene 3 dimensiones poderosas, que son su muerte, su sepultura, su resurrección. Esa es la cruz, y es tan potente como lo fue hace 2000 años. Usted y yo podemos llevar a diferentes personas que no conocen al Señor Jesucristo a la cruz. Tiene el mismo poder que hace 2000 años, porque no fue solamente un madero, es una verdad espiritual. La cruz es una potente verdad espiritual con tal poder que hoy en día puede ser salvo todo aquel que recurra a Cristo y al derramamiento de su sangre. Entonces, repito, ¿cuál es la perspectiva nuestra? ¿Será una perspectiva simplemente histórica? ¿Será una perspectiva de que el madero, de que lástima que no hay astillas del madero por todo el mundo? La cruz es una verdad espiritual, es un memorial, como estamos hablando en esta serie de programas. Es un memorial que Dios, el Padre, levantó para la salvación del mundo y para todas las generaciones que pudieran ver a su Hijo crucificado, pero no solamente eso, a su Hijo sepultado y a nosotros con Él, y resucitados y a nosotros juntamente con Él. La cruz no es solo un lugar donde Jesús murió, la cruz es una verdad espiritual, poderosa, potente, el derramamiento de su sangre. Pero no solamente, he aquí el punto de esta enseñanza, hermanos. Este memorial que el Espíritu Santo, el Padre Dios, levanta, recordemos que el memorial tiene un objetivo, que las nuevas generaciones sean impactadas. Y aquí Jesús crucificado cumplió 7 pactos, 7 pactos cumplió el Señor Jesucristo. Aparte de los 7 sufrimientos que Él tuvo, hubo otras 7 cosas poderosas. Pero vamos a hablar ahora de 7 pactos que Dios quería que quedara en convicción de que Él cumplió los pactos que realizó en el Antiguo Testamento con Israel. Todo lo que está en el Antiguo Testamento que fue dado a Israel fue prefigurando a Cristo. Por eso es, amados televidentes, que no podemos divorciar
el Antiguo Testamento del Nuevo. Cristo fue prefigurado en 7 pactos que Jehová, el Dios de Israel, realizó con Israel. Se cumplieron en Cristo. Veamos 3 de esos primeros 7 pactos que se llevaron a cabo, se cumplieron en la cruz del Calvario, en la muerte del Redentor. Veámoslo. Gloria al nombre de Jesús. 7 pactos del Calvario, prefigurados en 7 memoriales individuales de los nombres compuestos de Jehová. Vea bien, mi amado hermano. El primer pacto que cumplió el Padre, Jehová Sidkenu, justicia. Cristo, nuestra justicia. Ahí se cumplió una profecía que había en el libro de Jeremías. El segundo pacto del Calvario, Jehová Rafa, el sanador. Cristo, el sanador. El tercer pacto del Calvario, prefigurado en los nombres compuestos de Jehová. Jehová Shalom, el Dios de paz. Y todo esto era para que el pueblo hubiera cumplido los pactos que Dios hizo con su pueblo. Los pactos que Dios hizo con su pueblo. Qué importante entonces poder comprender que cuando vemos la cruz del Calvario, amados hermanos, no podemos verlos en una actitud simplemente contemplativa. Hemos hablado en programas anteriores que tanto María como el discípulo amado y la otra María, la mujer de Cleofas, vieron a Jesús colgando del madero. Escuchemos, pero lo vieron en una forma contemplativa. Tal vez ella como madre condoliéndose del dolor de ver a su hijo crucificado. Otras mujeres que le sirvieron lo vieron de lejos, pero no estaban comprendiendo lo que sí comprendió el apóstol Pablo, lo que sí le fue revelado al apóstol Pablo. Y en el libro de Jeremías se da la profecía y Dios el Padre estaba, amados hermanos, comprometido a cumplir los pactos que Él hizo con el pueblo de Israel. Los pactos de los nombres compuestos de Jehová se estaban dando en la cruz del Calvario. Por ejemplo, le voy a decir en Jeremías 23, 5 y 6, dice la palabra de Dios: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Ese es el primer pacto de los nombres compuestos del Señor en que Jesús cumplió. Vimos lo de Jehová Rafa o Rofe, el sanador. Jesús cumple ese pacto de los nombres compuestos del Señor, los cumple en la cruz. Jehová Rafa, el sanador, o Rofe, como usted quiera decirle. Y vemos que Jesús es nuestro sanador. Lo dijo Isaías, lo dijo en Lucas 7 cuando entra en la sinagoga. Jesús nuestro sanador. Y luego también Jesús, Jehová Shalom, Jehová Dios de paz. Dios le había dicho a Israel que Él sería su paz. Entonces, hermanos, ¿qué es si podemos decirlo así, la ciencia de explicar esto? De que muchas veces estamos con nuestra mente sumamente familiarizada con lo que es la cruz y solo vemos que Jesús ahí derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y es parte de la verdad, pero no es la verdad completa.
Ahí Jesús cumplió 7 pactos. 7 pactos que Dios el Padre había hecho con Israel y se notan y se ven y son cumplidos en los nombres compuestos de Jehová. Ya vimos estos primeros 3. Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Shalom, nuestro Dios de paz. Y Jehová el sanador, hermanos, lo vemos cuando las aguas de Mara, Moisés lanzó un árbol para que las aguas de Mara fueran sanadas y Dios les dijo, yo seré Jehová tu sanador. Y lo mismo cuando Moisés enfrentó Israel a Amalek, el Señor también habló de que Él sería la paz de Israel. Si usted nos está sintonizando en este momento, amado hermano, no crea que es que estamos aquí en una adoración rara de la cruz. No es eso. Estamos enseñando sobre el memorial o los memoriales que Dios el Padre establece. Porque cuando llamó a Moisés al monte Sinaí, Dios le dio la adoración teocrática que iba a estar implícita, oiga bien, iba a estar implícita en 7 memoriales de 7 eventos fundamentales de la tierra de Israel, así como usted lo oye. Así es que serían 7 memoriales, cada memorial con 7 tipos de adoración, nos da 49 tipos de adoración. O sea, hay 49 tipos de adoración, imagínense. No es solamente cantar, no es solamente levantar manos, no es solamente tocar un instrumento, no es solamente danzar. Es una serie de 49 tipos de adoración. Y el propósito de tener esta cruz acá es por, como decía hace un momento, ¿qué es lo que nosotros vemos en la cruz? A veces tenemos tanta tradición, que solo vemos que Jesús fue crucificado y ahí murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados. No, Jesús hizo muchísimo más en la cruz, pero hemos estado en una contemplación como estuvo María, como estuvo Juan, viendo nada más la cruz sin entender que no era solo el madero, que es una verdad espiritual potentísima, tan potente cuando Él murió como ahora. Pero estamos haciendo énfasis, amado hermano, en los 7 pactos o memoriales de los nombres compuestos de Jehová que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. 7 pactos. 7 memoriales de los nombres compuestos de Jehová dados en el Antiguo Testamento, Jesús los cumple en el Gólgota. Y hay otras 7 cosas más. No solamente fue la sangre derramada por nuestros pecados, hubo mucho más. Pero veamos los últimos 4, creo que son, pactos o memoriales del Calvario en los nombres compuestos de Jehová. Ya vimos 3, veamos los próximos 4. ¿Cómo tenemos que aprender para poder vivir la obra del Calvario en nuestras vidas? 7 pactos del Calvario, 7 memoriales individuales. Veamos ahí Jehová Nisi, bandera de victoria. Cuando Moisés pudo derrotar a Amalek en Refidim. Jehová Jireh también se da cumplido por Cristo en la cruz. El proveedor, cuando Abraham dijo Dios proveerá el cordero. Jehová Shama, el ayudador. Cristo cumple esa parte del pacto que Dios hizo porque Cristo es nuestro ayudador. Y también cuando Jehová le dijo a Israel, yo soy tu pastor, Salmo 23, Jesús lo cumple porque Él dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el pastor. Juan 10, el capítulo bello de Juan 10. Ya Dios el Padre había dicho que Él era David.
David había dicho que Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo sabemos ese salmo? Y fue ratificado por Jesús en la cruz del Calvario. Dios les bendiga y esto es Dios TV. Bendiciones.